Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que le estén pasando bien. Y este video es una respuesta al usuario Bloomfin que me ha dejado un comentario bastante interesante. Le voy a responder así porque considero que son preguntas que muchos salvadoreños interesados en el tema se hacen frecuentemente. Y bueno, el comentario es este. Solo una aclaración, lo que yo les diga es mi criterio, mi propio criterio, no lo estoy tomando como una verdad, pero considero que es lo que se debería de hacer en el país para empezar a liberar a los ciudadanos fiscalmente, económicamente. Y bueno, comencemos. Me dice, ¿cómo ves el panorama para el país? El gobierno se ha endeudado más y supongo que se deberá pagar con impuestos, pero ¿habrá otra manera? La respuesta es no. No hay otra manera de pagar una deuda para un estado, o bueno, estoy siendo muy duro. Sí hay otras maneras, pero concretamente para el estado salvadoreño, no, porque el estado salvadoreño no realiza actividades económicas, vive de impuestos. Entonces, con la recaudación que genera, para que se hagan una idea, la mitad de la recaudación del gobierno salvadoreño es el IVA. Otro cuarto de la recaudación es el impuesto sobre la renta, y luego están el montón de otros impuestos que termina pagando la gente al fin de cuentas. Todos los impuestos los paga la gente, ya sea directa o indirectamente. Entonces, ¿cómo veo el panorama para el país? Bastante negativo, si te soy sincero, porque no es una situación de deuda que El Salvador pueda soportar. El problema es que dentro de unos años El Salvador no va a poder seguir soportando la cantidad de gasto y va a llegar a una encrucijada entre elevar los impuestos o despedir empleados públicos. Regularmente, los gobiernos socialistas, como Nayib Bukele, que es un gran socialdemócrata, socialista, lo que sea, eh, solo se enfrascan en decirle mentiras a la población y le venden las subidas de impuestos como algo necesario. Bueno, necesario yo creo que es depurar el estado de tanta rata que vive chupando de él. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el problema es que cuando el Estado eleva impuestos, esto mata o destruye la inversión extranjera, destruye la inversión nacional. Nadie paga impuestos voluntariamente, amigo. Por eso se llaman impuestos, porque te los imponen. Entonces, ¿habrá algún hipócrita que diga, no, yo sí pago impuestos voluntariamente? Bueno, pues yo no. Nunca he pagado impuestos voluntariamente. Actualmente el nivel de recaudación del gobierno de El Salvador es de entre el 21 y el 23%, con previsiones a elevarlo, te diré. Prácticamente vamos a llegar a un 25%. Eso significa, para que te hagas una idea, que de $400, que es el salario medio, un poquito más de $400, del Salvador, porque $300 es el salario mínimo, pero la mayoría de la gente se rebusca un poco más en el mes y logra llegar a un poquito más. Entonces, si el salario medio es de $400, eso significa que te están quitando mensualmente $100 a ti. $100. Entonces, cuando los salarios no alcanzan para vivir, pagar una cantidad exagerada de impuestos es abismal para la población. Entonces, si hay otra manera de subir, es bajarlos. Bajarlos y con esto estimular la economía. La economía no es tan simple como la plantean la mayoría de los políticos corruptos como Nayib Bukele. La economía es algo complejo y si tú bajas, si tú, digamos, hay un nivel de gasto, hay un nivel de impuestos. Entonces, normalmente los gobiernos piensan en subir el nivel de impuestos o subir la carga impositiva y con ello elevar la recaudación. Esto sucede de forma adversa porque si tú elevas los impuestos, varias empresas pueden quebrar, varias empresas entran en crisis. Los que pagan las consecuencias son las empresas y el sector privado. Entonces,
Mientras más elevan la carga impositiva, la recaudación es menor. Tómate el caso de Alemania, tómate el caso de España y tómate el caso de Portugal. España y Portugal habían tenido una recaudación abismal para su nivel de gasto. Para su nivel de gasto. Entonces, no llegaban. Y actualmente, mientras Portugal está decidiendo abrirse al comercio y bajar impuestos, España los está incrementando y el nivel de vida va decayendo acá en España. Entonces, esto es algo simple. Entonces, sí veo un panorama negro para el país. ¿Y qué se puede hacer? Pues bajar impuestos y que la gente se resuelva su vida de manera individual. Es que no veo por qué el Estado tiene que estar preocupado por cosas como incentivar el agro. Incentivar el agro. A ver si me dicen, a ver que me digan, y con esto cierro esta pregunta, a ver que me digan, ¿cuántas personas están muriendo por ir a trabajar en el campo en El Salvador? No existe. La mayoría de las personas no quieren un trabajo en el campo, quieren un trabajo en una oficina o algo así. Pues esos trabajos tan bonitos de oficina se crean y no se pueden crear mientras la carga impositiva sea tan grande como para que las empresas que crean esto no lleguen. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, y otra, el único beneficio de que los más de 1,5 millones de comerciantes informales se vuelvan formales es la recaudación de impuestos. No, de hecho, el beneficio de volverte un comerciante formal, pasar de la formalidad a de la informalidad a la formalidad, el beneficio ni siquiera es para el gobierno, el beneficio es para el comerciante. Porque puedes inscribirte, puedes acceder a prestaciones, puedes contratar seguros, puedes contratar todo de una manera más eficiente, barata. Puedes acceder al sistema bancario, puedes buscar inversión en otro país. La gente de otro país puede invertir en tu negocio sin necesidad de dinero físico. Entonces, esto es aclararlo. Sí, evidentemente aumentaría un poco la recaudación fiscal, pero a mí no me parece que aumente la recaudación fiscal. De hecho, estoy más preocupado por la marginalidad de estas personas. Porque si tú te das cuenta, en Europa, en Estados Unidos, en España concretamente, el grueso del comercio es formal y el país es un país que no tiene grandes empresas, que no tiene multinacionales. Claro, están instaladas aquí unas cuantas, pero el grueso de las empresas españolas son pymes y son autónomos. Entonces, esa empresa, la empresa pequeña, la que da trabajo de 5, 10, 15 personas, esa empresa sí se beneficia de ser formal. Entonces, bueno, sin mencionar el hecho de que el comerciante formal accede a prestaciones como seguro, el seguro social, que es tan importante. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Espero me hayas entendido esto. Y por último, ¿crees que El Salvador pueda producir una vez reducidos los impuestos? Y por supuesto, para empezar, porque el gobierno no produce, el gobierno solo recauda. La producción que existe en El Salvador no la genera el gobierno, sin contar a unas cuantas empresas privadas, unas cuantas empresas públicas, perdón, como las energéticas, pero el grueso de la producción salvadoreña la genera el sector privado. Privado. Ahora que te pongo un ejemplo simple. No importa la zona geográfica en donde esté el país, no importa la cantidad de población que tenga, no importa nada de esto. Estos son cosas triviales. No importa la educación histórica que haya tenido. Mucha gente me dice que China es la potencia y no nos podemos comparar con China porque ellos tienen una mentalidad. Yo creo que esas personas tienen un serio problema de baja autoestima, pues reverencian a los asiáticos, a los europeos, a los americanos, a los canadienses,
a los australianos y a todos esos, lo reverencian como que si El Salvador no pueda ser igual. ¿Qué de diferencia existe entre un chino y un salvadoreño? Para empezar, este es un dato real. En 1970, la renta media de un salvadoreño era mayor que la de un chino. En los 90, el chino y el salvadoreño estaban similar. La educación en China no es una gran educación. Ha sido un país azotado por las guerras desde siempre y en conflictos serios desde siempre, desde hace mucho tiempo. Y mira cómo están ahora, ya son la segunda potencia mundial. Entonces, es importante quitarnos esto de la cabeza, esto de que el gobierno es el que tiene que producir, porque no es cierto. En ningún país del mundo, y esto es verdad, en ningún país del mundo la producción ha sido impulsada de manera estatal. En ninguno. La mayoría de las veces es impulsada de manera privada y hay otro porcentaje en donde le impulsan de manera mixta. Pero por lo general, los países con más producción tienen mejores salarios y tienen mejores cosas. Para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo simple. Dinamarca. Dinamarca es un país que tiene un territorio similar al salvadoreño, una cantidad de población similar a la salvadoreña, pero tiene más de 10 veces la producción salvadoreña. Entonces, por supuesto, eso se refleja en los salarios. En los salarios en Dinamarca son brutales a comparación de los salvadoreños. Un salvadoreño no gana en un año lo que un danés se gana en un mes. Entonces, no es importante nada de esto, de que te cuentan que hay que invertir en educación, que hay que invertir en todo. No, no, no. Eso solo son políticas de gasto para aumentar la recaudación, para poder justificar los aumentos de impuestos, para que el político quede como endiosado y regalando bolsas de alimentación pagada con el dinero del pueblo, por supuesto, como entonces El Salvador no le debe nada, nada, nada al gobierno salvadoreño, ni a ningún gobierno, ni a ningún partido político. Toda la riqueza que se ha generado en El Salvador han sido gracias a los ciudadanos. A los ciudadanos. ¿En qué crees que se transforme la economía salvadoreña y cómo se sostendría el país con una reducción en la recaudación a causa de la reducción de impuestos? Y bueno, yo creo que la economía salvadoreña poco a poco va a tener una caída, sinceramente te lo digo. Yo creo que se va a estancar o todo, porque no le veo talla al gobierno de querer bajar impuestos y de querer abrirse al comercio internacional. Más bien todo lo contrario, querer meter mano, querer endiosarse, querer hacer todo. Pero, yo creo también que vamos a vivir una época de estancamiento y después de eso vamos a lograr entender que lo que necesitamos es bajar los impuestos, quitarle poderes al gobierno y después los ciudadanos podremos empezar a construir un futuro mejor para el país, los ciudadanos que trabajan. Y respecto a la última, ¿cómo se sostendría el país? Bueno, no sé tú, no sé si tú vives de ser un funcionario público, pero al país no le va a pasar nada si la recaudación baja. Hay que entender una diferencia. Está el Estado, que es ese órgano parasitario que vive de impuestos, y está el país. No son lo mismo. Hay que entender la diferencia entre país, Estado, nación y todo eso. Entonces, el Estado es el gobierno, es ese órgano parásito, ese gusano asqueroso que vive en el estómago de los salvadoreños y se alimenta de ellos, esa solitaria, esa rata inmunda que básicamente vive para sacarle impuestos a la población. Entonces, también están los funcionarios públicos que son como garrapatas aquí,
que las tenemos todos. Si te das cuenta en el cuello aquí, te vas a ver que cuando es una garrapata invisible, que cuando te pagan, tú ves ahí en el descuento en la nómina. Entonces, el que va a tener problemas con una reducción en la recaudación es el Estado. Pero a mí no me importa lo que le pase al Estado. Sinceramente, yo considero, y esto es mi pensamiento, que el Estado solo debería estar para brindar seguridad, es lo principal, seguridad, 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 y bueno, mantener carreteras. Eso es lo que yo considero que debería de ser el Estado. No considero que se deba meter ni en salud, ni en educación, ni en nada de eso. Y la gente me dirá, no, pero la educación debe de ser pública. Sí, claro, en El Salvador, cuando una familia empieza a medio ganar bien, lo primero que hace es sacar a su hijo de la escuela pública y mandarlo a una privada. Así que no me jodan, no me jodan. Con lo que se gastan anualmente en la educación pública, podría haber muchos colegios privados que empezaran a competir entre ellos. ¿Y cómo compiten los colegios? No compiten bajando precios muchas veces, compiten elevando la calidad de educación. Entonces, lo mismo para el área de la salud. La salud es cara, la salud privada es cara en El Salvador, por supuesto que es cara, si está monopolizada. Si tú al doctor, al pequeño doctor del pueblo, lo dejas hacer consulta, lo dejas poner su consultorio fácilmente y lo dejas todo eso, te aseguro que ese doctor te cobraría 5, 8 dólares por una consulta. No sería como un hospital privado, sería diferente. Entonces, bueno, otro día voy a hablar de mis posiciones en salud y en educación, creo que ya las he aclarado un poquito. Pero bueno, el comentario termina con: gracias por tu video, en serio me gusta mucho que haya gente que tome este tipo de iniciativas. Bueno, muchas gracias por tu apoyo, de verdad espero que te haya servido esta respuesta. Y quitémonos esa mentalidad de la cabeza. Mira, está haciendo un calor horrible porque ya empezó el verano. Quitémonos esa mentalidad de la cabeza de que los gobiernos nos deben algo, de que nos lo van a procurar dándonos impuestos, porque los gobiernos no nos deben nada, ni tampoco nosotros le debemos algo al gobierno. A ver, la única persona a la que estás obligada a velar por ella es a ti mismo. Es a ti mismo. Si tú tienes hijos, y esto lo digo en general, si una persona tiene un hijo, también está obligado a velar por él. Pero si no tienes, por la única que te tienes que preocupar es por ti mismo. Si tú quieres preocuparte por otras personas más, es elección tuya. Tu madre, tu padre, tus hermanos, qué sé yo. Pero es tu decisión. Entonces, empecemos a ser individuos críticos, empecemos a tener criterio propio y no esperemos absolutamente nada de esos parásitos. Entonces, bueno, un abrazo enorme, de verdad, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.